Muy bien, el reloj marca las 5 de la tarde con 58 minutos, el tiempo en el centro de la República Mexicana. Hoy es ya miércoles, es mitad de semana, no es cualquier día, porque estamos, pues hoy en la conmemoración de ese acontecimiento que marcó totalmente la vida y cambió el ritmo, ¿no?, de vida que llevaba el país más poderoso del planeta, como es el caso de Estados Unidos, y cómo no recordar ese tema, ¿no?, de las Torres Gemelas. Y hoy, pues estamos en esa conmemoración, pero también estamos muy contentos porque está en el estudio con nosotros un hombre que tiene que ver con el desarrollo, con la planeación, con la organización y por supuesto con el crecimiento de nuestro estado desde una silla importante que es la del gobierno del estado de Zacatecas. Saludo con mucho gusto en esta agradable tarde de miércoles al coordinador estatal de planeación del gobierno del estado de Zacatecas, mi amigo el ingeniero Marco Vinicio Flores Guerrero, a quien me aprecio de conocer, por supuesto, y me da mucho gusto saludarte en esta agradable tarde después de un evento, Marco, pues muy importante, ¿no? El tercer informe del gobernador. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, José Juan. Pues la verdad estamos muy contentos de estar hoy aquí en Jalpa y efectivamente, pues hoy es un día histórico que cambió el parteaguas de la historia del mundo con el tema de Estados Unidos y pues también el pasado fin de semana, el domingo, para ser precisos, el gobernador del estado estuvo presentando su tercer informe de actividad, su tercer informe de gobierno, un año complicado. Yo creo que el contexto se ha venido manejando de manera pues muy difícil, muy atípico a como estábamos acostumbrados. Tú recordarás que hace 10 años pues teníamos esa bonanza petrolera y que llegaba a los estados más recursos de los que se presupuestaban, y ahora parece que es al revés, los recursos que llegan son menos que los que se habían presupuestado el año anterior. Jamás había ocurrido que un año siguiente el presupuesto que llegaba a los estados era menor, y antes de lo que se presupuestaba, y adicionalmente le caían las participaciones federales, los excedentes petroleros. Ahora pues ya sabemos que el petróleo pues no vale lo que valía antes, y la presupuestación que se le daba al petróleo y lo que sobraba pues siempre eran remanentes que las entidades y los municipios aprovechaban significativamente. Y si a eso le agregas pues que también las bolsas concursables con la federación pues han sido muy escasas, pues ha sido un año complicado. Tenemos un nulo crecimiento de la economía y hay que abonarle también al tema de la crisis de confiabilidad que tienen las autoridades ante la ciudadanía. Parece que existen dos Méxicos, el México de los gobernados y el México de los gobernantes. Sin embargo, a Zacatecas, ¿cómo le ha pintado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue 2018, 2019? Pues ya hablando de desarrollo, de crecimiento, de obras, de ejercicios, porque luego, ahorita vemos una quejadera, ¿no?, a partir del arribo del gobierno de la Cuarta Transformación, pero los estados y los municipios tienen que caminar. Claro, pues fíjate que precisamente está ahí el tema. Tú dijiste una quejadera. Justamente pasa eso porque hay un federalismo muy mal entendido. Primero porque las atribuciones que tienen los estados, las atribuciones que tienen los municipios, pues no vienen acompañadas de recursos. Y pues a pesar de eso, el gobernador Tello el pasado domingo pues presentó su informe. Decirte que es un informe muy sobrio. Tú conoces al gobernador, es un hombre muy trabajador, un hombre honesto, un hombre congruente, un hombre muy realista y un hombre muy disciplinado. Y pues en ese sentido él presentó su tercer informe de actividades, un informe muy apegado a lo que él propuso en su plan estatal de desarrollo. Y pues ahí tiene las líneas muy trazadas. El eje de gobierno abierto y resultados pues ha estado arreglando los temas internos, los temas de la casa, no ha contratado un solo peso de deuda, y por el contrario, pues tú sabes que Zacatecas somos de los estados, o el estado que tuvo mayor crecimiento de los ingresos propios. Eso denota que pues la federación no está transfiriendo los recursos, pero el gobernador no se está quedando de brazos cruzados. Tan eso es que en el 2017, por ejemplo, impulsó el impuesto de remediación ambiental, los 4 impuestos que la Suprema Corte de Justicia en este año que se informa, pues falló a favor de Zacatecas, y eso nos va a permitir tener 1,200 millones de pesos adicionales que no se tenían a las arcas, y va a ser retroactivo. Todavía no, ¿verdad? Todavía no, porque se van a resolver los amparos. Pero en ese sentido van a ser 1,200 millones de pesos
que van a ser retroactivos. Estamos hablando de 1.200 del 2017, 18 y 19, y los que se vayan acumulando. Y bueno, pues eso van a ser ingresos que se van a utilizar propiamente para la remediación ambiental, se van a poder ahí utilizar para plantas de tratamiento de aguas residuales, para rellenos sanitarios y algunas cuestiones de esa naturaleza que tanta falta le hacen a los municipios y pues a varias regiones del estado. También comentarte, José Juan, que bueno, sabemos que Zacatecas, pues a pesar de la carencia de recursos que se tiene, jamás se ha dejado de pagar al magisterio. El gobernador pues sí tiene muy claro que ojalá la federación reconozca todos esos trabajadores de la educación del sector estatal, pues que le permita pues tener más desahogadas las finanzas. Y también pues como no se ha contratado ningún peso de deuda, eso ha permitido pues que de acuerdo a las obligaciones que tiene el Estado y a la responsabilidad con la que se han llevado las finanzas en el Estado, pues que la calificación crediticia disminuyera, y eso significa que el costo de la deuda es menor. O sea, ¿qué quiere decir? Que los intereses pues eran más altos, ahora el costo del trato de la deuda pues es menor, y eso repercute que a mediano y largo plazo pues un ahorro para las arcas del Estado. Eso es en la parte del eje 1. Decirte que el gobernador también pues ofreció transparencia en su obra pública, presentó hace algunos años, al principio del primer año, obra transparente, que es un ejercicio sin precedentes. Ahí tenemos la contratación de la obra, tenemos quién la hace, los plazos de ejecución, tenemos fotos, tenemos avances, y bueno, pues ahora sí es un tema que ya no tiene alguna duda de quién la hace, quién la construye, pero ahora el problema que tenemos es la falta de recursos en obra pública, y esa falta de recursos pues bueno, viene pues a mermar ahí la economía estatal, porque pues gran parte de las constructoras que tenemos en Zacatecas, como tenemos una economía que depende prácticamente de la inversión que tiene el Estado, pues ahora sí que si el Estado no puede ejecutar mucha obra, pues entonces la iniciativa privada, también siendo realistas, pues no tiene mucha inversión en obra aquí en Zacatecas. Entonces pues el principal empleador de obra pues viene siendo el Estado, y al tener esos recortes con la federación, que ahorita en su momento estaremos tocando, pues ha venido a complicar ahora sí que el desarrollo de la economía en la entidad. Pero bueno, a pesar de todo eso, pues el gobernador ha ido reestructurando la deuda. Decirte que también tenía un adeudo histórico con el Colegio de Bachilleres y se pagó, más bien el Colegio de Bachilleres tenía un adeudo histórico con el ISTESAC y se pagó a través de un terreno como dación en pago al ISTESAC, que cubre cerca de los 500 millones de pesos, y eso le va a permitir darle viabilidad al sistema de pensiones. Decirte que el promedio de vida de las personas pues creció, que los compromisos que tienen los sistemas de pensiones en el mundo y en Zacatecas pues son una bomba de tiempo, y que de manera muy responsable pues el gobernador ha ido haciendo lo que se requiere, porque bueno, pues ahora sí que las personas que trabajaron durante 30 años quieren que al finalizar su etapa laboral pues tengan garantizada una pensión ya cuando ya no pueden tener la misma condición física para trabajar, y algunos estados de la República su sistema se está tronado. Y aquí en Zacatecas pues el gobernador de manera muy responsable apoyó al Colegio de Bachilleres, y a su vez apoyó a todos los derechohabientes de ISTESAC, sobre todo a los pensionados. Entonces es un tema de política administrativa, de austeridad, organización. Oye, Marco, y ese asunto de las 1,000 obras, digo, me viene al caso porque estamos hablando ya de más de 1,000 días también del gobierno de Alejandro Tello. ¿Es solamente retórica o es realidad el tema? No, es realidad. Decirte que, por ejemplo, si tú te accesas a la plataforma de obra transparente, ahí te vas a poder dar cuenta que el gobernador tiene ejecutando en el Estado, junto con el gobierno federal y algunos municipios, en algunos municipios, más de 3.500 obras, pero bueno, las que ya ha ido concluyendo, las que ya ha ido inaugurando, son un total de 1.221, ya las tenemos con fotografía, ya tenemos muy bien definidos las fuentes de financiamiento, quiénes las hicieron, y todo eso. Son 1.221 obras que se hicieron en el estado de Zacatecas, y como lo comentó el gobernador, él al inicio de su administración dijo: no voy a hacer obras de
relumbrón, me voy a enfocar más bien a hacer obras que requieren los zacatecanos, porque bueno, pues al principio tú podrías decir vamos a hacer las grandes autopistas, a lo mejor no se tienen los recursos porque ahorita comentábamos de la difícil situación económica, pero sí dijo vamos a hacer alcantarillados, drenajes, calles, vamos a arreglar escuelas, muchos baños, había escuelas que tenían más de 30 años que no se les había metido un solo peso, ahora tenemos nuevos sanitarios, tenemos aulas, tenemos rehabilitaciones generales, redes eléctricas, porque bueno, llega la reforma educativa y requiere de internet, requiere de tecnología, pero pues ni siquiera teníamos instalaciones aptas para llevarlas a cabo, y bueno, pues el gobernador dijo vamos a invertirle recursos, se han rehabilitado más de 1,400 escuelas, con una inversión de casi 1,000 millones de pesos en los 3 años que lleva de administración del gobernador Tello. Para temas de salud, decirte que bueno, pues el Hospital de la Mujer ya es una realidad, ya una inversión de más de 230 millones de pesos en Fresnillo, y con su equipamiento y con su operación que comprometió el presidente de la República, que hace unos días estuvo por aquí en Zacatecas, pues llega casi a 200 millones de pesos, y también ha rehabilitado 4 centros de salud, 2 en Mazapil, 1 en Santiburcio, otro en la cabecera de Mazapil, y hace unas 2 semanas el gobernador estuvo aquí en el plateado de Joaquín Amaro inaugurando otro centro de salud y otro más en el Calabazal, que es en Sombrerete, y también el hospital comunitario de Sombrerete. Sí hay inversión, sí hay recursos que se están destinando a la salud de los zacatecanos, no como nos gustaría, porque sí hay muchas necesidades, sin embargo se está haciendo las gestiones ante la federación, y bueno, pues poco a poco se han ido bajando los recursos. En años anteriores pues era más fácil accesar a las bolsas federales, y este año pues se ha tenido muchísimo más complicado. Sin embargo, también desde el DIF se le ha aportado muchísimo a la tema de las construcciones de unidades básicas de rehabilitación. Ya se entregaron 2, una en Ciudad Cuauhtémoc, otra en Montescobedo, y bueno, ahorita se está ejecutando una propiamente aquí en el municipio de Jalpa, se estará ejecutando otra en Tlaltenango, y bueno, hay algunas otras, pero bueno, las concluidas ya son estas. Hay 43 ferias diferentes, se atendieron a más de 500,000 zacatecanos, tanto aquí en la entidad como en la Unión Americana. Decirte que había muchísimos años en que el gobierno pues siempre estaba dentro de sus oficinas, y el gobernador Tello dijo, señores, necesitamos que vayan a los municipios, que vayan a las comunidades y que les llevemos el gobierno a la gente, porque si tú bien sabes, la capacidad de gestión incluso de los presidentes municipales obedece a las condiciones geográficas, y si tú también bien lo sabes, el simple hecho de una persona nacer en Jiménez del Teul, que está a 3 horas del centro de la capital, es muy diferente al que nace al lado de Palacio Gobierno. ¿Por qué? Porque el simple hecho de nacer te condiciona muchas cosas, y es ahí donde el gobernador dijo, aquí tenemos que invertirle y tenemos que corregir esas brechas de desigualdad, y en eso radica el segundo eje de su plan estatal de desarrollo, que es seguridad humana, y que bueno, pues que tiene que ver con darle alimentación. Para eso lanzó la estrategia UNE con una inversión de más de 230 millones de pesos, y rehabilitaciones básicas que se han hecho con los municipios, convenios a través del FICE, convenios a través de Secampo, que ha venido pues a ayudar a los productores. En el tema de Secampo también, o en el tema de económico, pues se han generado más de 22,000 empleos en la entidad, que son números que están en el Seguro Social, nosotros no nos los estamos inventando. Decirte también, José Juan, y a toda la amable audiencia, que al inicio de la administración el gobernador tenía un porcentaje de pobres extremos, de pobreza extrema, de 5.7, y ahora ya tenemos 3.4 en tan solo estos 2 años, y no lo decimos en el gobierno del estado, son indicadores de Coneval. Entonces se están dando tiros de precisión. Creemos que la estrategia UNE va a dar mejores resultados. El día de ayer estuvo por aquí el secretario de Desarrollo Social entregando útiles escolares, lo vimos ahí a través de Pulso del Sur, y bueno, se está avanzando significativamente. Decirles que el tema de migrantes, tú bien lo sabes, el gobernador siempre le ha apostado o le estuvo apostando a este programa 3x1, y bueno, pues la federación este año decidió no participar. Sin embargo, este es un programa muy noble
noble porque los paisanos le aportan con mucho cariño, con mucha entrega a su tierra para que se hagan obras en las comunidades de Zacatecas, y esas comunidades que muchas veces no son beneficiarias, a través de estos programas sociales, porque a veces los cuartiles no dan, las reglas de operación no te lo permiten. Sin embargo, aquí las reglas de operación son más flexibles, porque ahora sí que tiene que ver con la aportación de los paisanos, y ahí le mete la federación, le mete el estado y le mete a los municipios, y años anteriores teníamos inversiones de cerca de 400 millones de pesos. Este año la federación no le pudo poner dinero. Sin embargo, el gobernador dijo: ahí está mi parte, vamos a hacer un programa 2x1, y ese 2x1 pues bueno, se va a llegar a los 100 millones de pesos tan solo de este año. Pero también el día de antier, el día de la celebración del migrante, comprometió el gobernador que el próximo presupuesto, el del 2020, estará metiendo tan solo de gobierno del estado 100 millones de pesos, lo que nos va a permitir, si sigue el programa 2x1, multiplicar la bolsa hasta 300 millones de pesos. Ojalá que la federación pudiera reconsiderar y que Zacatecas pueda ser beneficiaria de la parte que también anteriormente venía comprometiendo la federación. Tan solo de los recursos que se comprometían a través del fondo minero y también del 3x1, pues suman la cantidad de casi 1,000 millones de pesos, que bueno, pues ya estos próximos presupuestos no los hemos podido ejecutar y no hemos podido contar con ellos, y bueno, pues por eso ha sido muy complicado el peregrinar de estos años. Sin embargo, el gobernador pues no ha cesado. Marcos, 2019 ha sido el más complicado. Tú has ido de la mano con el titular del Ejecutivo en el estado de Zacatecas desde el inicio de su administración. ¿2019 ha sido el más complicado o no? Sí, para efectos de recursos sí, porque anteriormente la federación, en el anterior gobierno, siempre ayudaban a cerrar los compromisos de fin de año. Este año pasado pues solamente se dio un adelanto de participaciones, y bueno, pues así como van las cosas, se prevé que también este año va a ocurrir algo similar. Decirte también que a nivel federal la recaudación cayó significativamente, y bueno, pues eso nos pone en alerta porque el próximo año pues seguramente el presupuesto, que ya conocemos el paquete, pues será muy complicado, y para el cierre del ejercicio también creemos que va a ser muy complicado. De hecho, ¿cómo le pega, cómo influye la tarea, la organización, la forma de gobernar del gobierno de la República de Zacatecas? ¿Influye en Totalmente, José Juan. Fíjate que del 100% de los recursos que el gobierno del estado ejerce en la entidad, 93% vienen siendo de la federación. Entre ellos va la nómina educativa, salud, va pues las grandes bolsas federales, pues todo casi prácticamente de recursos propios, pues tenemos cerca del 7%. Por eso el gobernador dijo: bueno, pues yo voy a asumir mi papel. Pero bueno, Zacatecas no es el único, hay muchos estados, casi la mayoría estamos así, y por eso lo comentaba hace un rato, que hay un federalismo mal entendido, que tienen muchísimas atribuciones los estados y los municipios, pero no la transferencia de recursos. Por eso creemos que se tiene que hacer una revisión profunda al federalismo que Francisco García Salinas, como padre del federalismo, un zacatecano que siempre promovió, y en ese sentido el gobernador, de una manera valiente, por eso se lanzó a poner los impuestos de remediación ambiental, en el que le cobra a las grandes empresas, y bueno, pues en ese sentido espera que se haga el estado de recursos, y está haciendo el papel, pese a que muchas de esas medidas son impopulares. A veces uno quisiera que el estado resolviera de manera puntual toda la problemática de la sociedad, pero si no se hace llegar de recursos, pues difícilmente va a poder satisfacer esas necesidades. Entonces, bueno, pues el gobernador está trabajando arduamente en su estado, está empeñado con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho amor a su tierra, y de manera muy responsable y muy valiente ha estado impulsando esta generación de impuestos a las grandes empresas, pero también de manera muy organizada y muy disciplinada, que los recursos realmente se optimicen y que demos tiros de precisión donde realmente se requieren. Oye, y bueno, una pregunta, sí. Antes de continuar. O sea, ¿cómo dividen usted hablas tú de ejes, me imagino que son como sectores, ¿no? Seguridad, desarrollo económico, obras públicas, trato a las mujeres, de salud, ese tipo de cosas. ¿Cómo se divide el tema pues del Plan Estatal de Desarrollo? Del Plan Estatal de Desarrollo, y es decir, le llega a todo el mundo.
todos tienen que estar dentro de él. Sí, fíjate que hace algunos días me decían, oye, ¿cuál es el eje toral del gobierno? ¿Cuál es la temática? Y le decía, bueno, es que el gobierno no puede tener, no es monotemático, tiene que tener y tiene que tocar, porque la sociedad tiene muchos problemas y para eso está el Estado, para que el Estado vaya resolviendo cada una de las diferentes problemáticas y conducir a la sociedad en función de las demandas que existen. ¿Cómo está articulado el Plan Estatal de Desarrollo? Bien fácil. Eje 1 es gobierno abierto de resultados. Y eso no es otra cosa que resolver los temas de la casa, arreglar la casa, como un día de un carnicero. Al día siguiente vas a salir a cortar carne, entonces pues lo que tienes que hacer es afilar tus cuchillos para que el día siguiente, el día que vayas a meter el cuchillo a la carne, pues de manera más fácil vaya abriendo camino. Eso se trata, eso es gobierno abierto de resultados, arreglar los temas internos, arreglar la casa, el tema de las finanzas, que fue lo que estuvimos aquí comentando, y el eje 2 es seguridad humana. Siempre existen brechas de desigualdad. Ahorita te comentaba muy bien que la simple condición de nacer en un lugar condiciona la vida de una persona, y es ahí en donde a veces el Estado o el mercado no alcanza a llegar, porque si tú vives en una población más urbana, pues a lo mejor te dedicas a una cosa u otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las inversiones están llegando al Estado, y si la mayoría de las inversiones se concentran en el corredor Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, llega un momento en el que los municipios que están en la periferia, pues no van a tener las inversiones que tienen en el centro, y las brechas de desigualdad se van a hacer mayores. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo el gobernador? Bueno, vamos a buscar la manera de articular la intervención en el territorio. Eso es seguridad humana, el eje 2. El eje 3 tiene que ver con competitividad y prosperidad. Decirte que bueno, aquí lo que hizo el gobernador es, vamos a articular el tema de educación, porque desde la educación es la base fundamental para generar riqueza, para generar competitividad y para generar realmente un desarrollo en el territorio. Y ahí entró educación, entró economía, entró turismo, entró el campo, y por último, todo lo que haces tiene un impacto en el territorio. Para eso el cuarto eje es medio ambiente y desarrollo territorial. Las ciudades crecen, pero las ciudades crecen desorganizadas, José Juan. Sí. Y si no hay una planeación urbana, o luego de repente tenemos temas que resolver de urbanización, o no hay camino. Por ejemplo, estás en Guadalupe, tú quieres ir a Soriana y ni siquiera existe una banqueta. Para eso tenemos que entrar a un esquema de movilidad urbana, y el gobernador ahí tiene uno de sus principales proyectos que esperamos al concluir la administración se tenga, que es el programa de movilidad, que tiene que ver con el sistema de transporte urbano, con una inversión de más de 1,600 millones de pesos. Caramba. Entonces está muy interesante decirte que, por ejemplo, en tema de seguridad, anteriormente se tenía un C4, un centro de inteligencia, control e inteligencia, y ya se invirtieron más de 300 cámaras de videovigilancia, se invirtió en red de fibra óptica, de tal manera que te permite tener un esquema de control mucho más detallado, y ya pasamos de C4 a C5, tenemos muy mapeado el territorio. Y decirte que Zacatecas, a pesar de que la violencia ha crecido en todo el país, en Zacatecas pues se ha mantenido estable, o sea, tampoco es lo más óptimo, lo mejor es que no existiera, pero bueno, pues el tema de la inseguridad es un tema que nos compete a todos, que muchos de los delitos son del fuero federal, pero no por eso el Estado de Zacatecas se exime de responsabilidad. Al contrario, creo que es un buen momento para apostarle al tema de la Guardia Nacional, que ha sido uno de los grandes aciertos del presidente de la República, y también decirte que bueno, pues ya tienen más de 1,000 elementos desplegados en territorio zacatecano, en esas cuatro regiones que se han planteado. Y bueno, Zacatecas tenía una fuerza de la Policía Estatal de 900 elementos al inicio de la administración del gobernador Tello, de ahora ya se tienen 1,300, y aunados a la Guardia Nacional, pues ya se tienen muchísimo más elementos, y eso nos va a permitir pues tener mejor un estado de fuerza. Pero no nada más eso, decirte que Zacatecas pues es el estado que tiene mayor, es el primer estado, que más bien el estado que tiene el primer lugar en recuperación de vehículos robados. Y bueno, pues eso no se tiene cualquiera, y gracias a tener el C5, pues ya nos ha permitido tener ese primer lugar. Es una de las entidades que tiene mejor credibilidad
de las estadísticas criminales, porque no se están maquillando las cifras, sino que realmente se pone lo que son. Hay algunos estados que sí maquillan las cifras, Zacatecas no, el gobernador dijo no, vamos a hacer lo que es. ¿Es la seguridad el tema central, el principal problema de Zacatecas desde el punto de vista del gobierno o no lo es? Sí, bueno, yo creo que es un tema central, pero es un tema que no se puede atender desde el Estado. El Estado está rebasado. El Estado porque no puede solo. Aquí tú podrías decir, bueno, el tema de la seguridad, ¿de quién depende? ¿De los papás? Depende de los padres, porque uno, como siempre lo ha dicho el gobernador, las mamás confían en sus hijos y ninguno está involucrado en ningún tema de naturaleza con delincuencia organizada. Sin embargo, si en la casa enseñamos valores, si en las escuelas enseñamos valores, el tema de la prevención es fundamental. No nada más le ha apostado al estado de fuerza, sino también le ha apostado al tema de prevención del delito. Y bueno, ahí hay importantes recursos. Este año se hizo un plan, o más bien un presupuesto transversal, de tal manera que se tenga plenamente identificado cuáles son las inversiones que van a prevención del delito. Se atendió unas zonas, unos polígonos de mayor incidencia. Te estoy hablando, por ejemplo, de la colonia Lázaro Cárdenas en la capital, que tenía una incidencia delictiva alta, y al empezar a trabajar con programas a través de la Subsecretaría de Prevención de la Violencia, el índice de incidencia delictiva bajó significativamente a más de la mitad. Y bueno, creemos que ya en próximos días, pues ojalá ya no existiera, y así poco a poco tenemos que ir atendiendo, pero el Estado es insuficiente. Muchos de los delitos que se cometen son del fuero federal. Sin embargo, ahora con esta nueva Guardia Nacional, que prácticamente ellos son los que traen el control y mando, da una oportunidad, porque las policías carecían de capacitación. Lo decíamos hace un rato, la entidad más cercana al ciudadano siempre viene siendo el municipio, pero carece de muchas capacidades institucionales, carece de mucho recurso y carece de muchas capacidades también, sobre todo el tema de la policía. Facultades, ¿verdad? Exactamente. Y facultades. Marco, y hoy en día, bueno, dejando un poquito el tema, por supuesto no a un lado de la seguridad, que siempre es importante, hoy los 58 municipios de la entidad han sido atendidos de manera igual. ¿Pueden quejarse los municipios de que el gobierno no les ha ayudado, que los ha dejado de la mano? Pues mira, yo creo que al contrario, yo siento que en este año que se informa, el gobernador es el que le ha dado la cara a los municipios, porque bueno, pues tú bien sabes ahorita, no sé si será porque acaba de iniciar la administración del gobierno federal, pero pues las bolsas concursables y los recursos que tradicionalmente transfería la federación a los municipios y a los estados, pues ha quedado, no sabemos si en el olvido o si no vayan a seguir. Sin embargo, el gobernador siempre, de acuerdo a sus capacidades y a sus condiciones y a sus posibilidades, siempre les ha dado la cara a los municipios y ha estado ahí al pendiente. Creo yo que aquí sí hace falta una mejor comunicación y mejor atención de la federación hacia estados y hacia municipios. Y como te lo decía hace un momento, creo que sería importante revisar profundamente el federalismo, revisar la ley de coordinación fiscal, porque decía hace algunos días un catedrático y un analista del federalismo, decía, pues aquí en este municipio se les paga impuesto por bebidas y alcohol, se paga impuesto por IVA, se paga impuesto por todo. Dice, efectivamente, pero esos se van a la federación y allá se distribuyen. El asunto está que nuestros borrachitos son de aquí y el estado de fuerza nosotros los tenemos que atender, los tenemos que guardar, y eso no siempre se regresa a la misma proporción acá. Caramba, pues es interesante. Marco, y finalmente, bueno, terminamos un ejercicio importante, el deber de informar de parte del gobierno de Zacatecas con el caso del tercer informe, pero viene 2020 y viene el cierre del ejercicio. ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo está preparándose el gobierno? ¿Qué se espera para este cierre de 2019 y también lo que se avecina en el 2020? Sí, mira, pues primero, el gobernador nos ha pedido que seamos muy cautos, que realmente lo que proyectemos al cierre de administración, pues que sea lo que vayamos a concluir, que no dejemos obras tiradas, que dejemos obras realmente ya concluidas, y de lo contrario ya comprometido y ya en proceso, ¿no? Entonces el gobernador trae objetivos muy claros, muy presentes, que uno tiene que ver con el sistema de transporte urbano.
que se concluya, porque bueno, pues tú bien sabes que la mayoría de las veces se ha invertido una cantidad impresionante de recursos para los que utilizamos el vehículo, pero hay mucha gente que utiliza transporte público y que sigue utilizándose en deplorables condiciones, y bueno, pues el gobernador dijo que le va a invertir a que la gente pueda tener un transporte digno. Y ese es un proyecto como el Metrobús de la Ciudad de México, exactamente, como Guadalajara, como ese tipo de exactamente. Cosas. Y bueno, pues eso nos va a permitir tener condiciones dignas para trasladarnos de un lugar a otro, sobre todo a la parte ahí de Zacatecas, Guadalupe, y bueno, pues eso también para el turismo va a fortalecerlo y la movilidad, y bueno, pues la gente que viaja en vehículos pues ya va a tener la opción de ir en un transporte público muy digno. Y bueno, otro de los proyectos que el gobernador tiene al cierre de su administración, que difícilmente creo yo que la va a concluir, sin embargo va a dejar ahí ya muy iniciado y apuntalado el proyecto, es la presa de Milpillas. Es un tema muy complicado. Él dijo que va, sí. Y sin embargo eso hay que tenerlo con mucha confianza. Efectivamente, pues los años anteriores han sido complicados, pero también él ha dicho que no va a ser un gobernador que imponga, sino que va a ser o es un gobernador que dialoga, y en ese sentido, bueno, pues está haciendo el trabajo de diálogo y de entendimiento en que la presa de Milpillas es una necesidad impostergable para los zacatecanos. Si tú hicieras una consulta por la metodología que quieras, es más, si quieres a mano alzada o una metodología bien estructurada, una encuesta, o hacer alguna sistema de urnas metodológicamente con INEGI o con el INE o con el IFE, todos nos van a llevar a lo mismo. Si tú te fijas en las posiciones del pasado domingo, en el informe del gobernador Tello, casi todos coinciden en que la presa de Milpillas es una necesidad impostergable. Sin embargo, bueno, como te decía, difícilmente creo que alcancemos a terminarla, porque es una inversión de casi 1,800 millones de pesos, y también eso va acompañada de un acueducto que va a traer el agua hasta acá, que trae casi 3,500 millones de pesos. Sin embargo, si se le avanza significativamente, pues eso va a permitir que en la próxima administración se concluya, y que el problema que tenemos de desabasto de agua potable en la zona Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Enrique Estrada y Calera, General y Betagrande, pues eso estamos hablando que es una tercera parte de la población, más de 500,000 habitantes que ahí radican, y bueno, pues eso va a ayudar a que también los mantos acuíferos subterráneos lleguen a su nivel, regresen a su nivel, porque están sobreexplotados. Y hay quienes dicen, no, pues que en el subsuelo hay agua, pero que no se nos olvide que Zacatecas es una zona de muchos minerales, y esa agua no es apta para el consumo humano, y el agua rodadita nos permite y es más apta para el consumo humano. Y bueno, pues el gobernador dijo que ese proyecto va. Este año no sé si alcancemos a concluir con los recursos que se tenían destinados, sin embargo, sí hay un compromiso con la Federación de que el próximo año vengan y que vaya una suma importante de recursos. Hay quien hablaba de cerca de los 900 millones de pesos, hay que revisar, no he entrado muy a detalle al PEF, al paquete económico que propuso el presidente, pero seguro estoy que por ahí deben de estar, ¿no? Bueno, Marco, pues hay muchísimo que hablar, ¿no? El tema es un estado muy grande, con muchas necesidades, con muchos habitantes también, pero bueno, cumpliéndole a la gente de alguna manera en este tercer. Bueno, yo aprecio mucho tu visita y que vengas con la gente a platicarle cómo están las cosas en Zacatecas, ¿no? No, al contrario, gracias a ti, José Juan, de verdad, por la oportunidad que nos das de venir aquí a platicar contigo y con toda tu audiencia, con la gente de Jalpa. Y bueno, pues estamos a la orden y esperemos que vengamos con mayor frecuencia. Aquí estamos a la orden. Esta es tu casa, amigo. Gracias. Muchas gracias. Ahí tiene usted al ingeniero Marco Vinicio Flores Guerrero, quien es coordinador estatal de planeación del gobierno del estado de Zacatecas, y que hoy viene precisamente a hablarnos sobre este tema importante, cómo salieron las cosas, cómo van las cosas. Y bueno, él es encargado de planear las estrategias y bueno, los paquetes y bueno, todo lo que en gobierno del estado tiene lugar. Le aprecio mucho a usted también su compañía, y bueno, nos vamos porque de recto regresamos con las noticias a través de Pulso Noticias. Pásela bien, buen día.